nuestra invitada hoy especial, Isolina Dabove. Buenos días, bienvenida a Vivir Plenamente. ¿Cómo estás, Isolina? Hola, querida Miriam, hola a todas las personas que están allí y a los que te siguen todos los días. Muy bien. Gracias. Formaste parte de un momento histórico para la Argentina, como es darle rango constitucional a la Convención Interamericana. Acá en estudios están conmigo Gladys Esther Pereira, abogada, presidente de la Junta Promotora del Consejo Participativo de Personas Mayores, y Laila Daiter, magíster en Educación y promotora de la lectura. Hola, Isolina. ¿Cómo estás? Hola. Hola chica, hola Gladys, hola Laila, un abrazo enorme. Isolina, fuiste, digamos, para quienes por ahí no lo saben, aún no conocen sobre tu trayectoria, sos una persona que viene trabajando hace muchísimos años en la promoción de los derechos humanos de las personas mayores, del derecho de la vejez. Es más, sos la directora de la maestría en Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, y hace muchos años que venías, desde que se sancionó la adhesión a la convención allá por el 2017, que vos venías hablando en cuanto espacio pudieses de darle jerarquía constitucional a la convención. Contanos qué significa esto por lo cual vos y muchísimas otras organizaciones han trabajado tanto. Bueno, la declaración constitucional de un tratado internacional como este implica ampliar el reconocimiento de derechos en la ley fundamental que tenemos como país, que es la Constitución Nacional, valga la redundancia. Es decir, darle jerarquía a este tratado implica, de alguna manera, incluirlo en la propia Constitución Nacional. Eso significa, en lo concreto, que si alguien vulnera alguno de los derechos que están ahí reconocidos, lo que se está produciendo es un ataque a la propia Constitución. Pero, desde el punto de vista positivo, lo más importante que hay que entender es que esta inclusión amplía la base de los derechos que están en nuestra ley, de nuestra Carta Magna. Isolina, y desde el 2017 que nos adherimos, digamos, a la convención, en las cuestiones prácticas, ¿en qué ha contribuido la ley a el verdadero goce de los derechos por parte de las personas mayores? Te lo pregunto como investigadora. Claro. Desde que, en el año 2017, Argentina terminó un complejo proceso que se llama de ratificación de un tratado internacional. Según la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, cuando nuestro país firma un tratado internacional, luego esta firma debe ser discutida y, en el mejor de los casos, aceptada en el Congreso Nacional en dos procesos. La primera vez, como fue el caso en el año 2017, lo que dijo Argentina fue: acepto incorporar a este tratado al derecho interno. Con esa medida, lo que hizo el Congreso Nacional fue incluir a este tratado con una jerarquía que se conoce con la palabra supralegal. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratado se incorporó con una jerarquía superior a la ley, cualquier ley nacional, al Código Civil, por ejemplo a la Ley de Salud Mental, cualquier ley nacional que nosotros querramos pensar. Pero en ese proceso no dijo el Congreso Nacional que formaría parte de la Constitución, solamente dijo: lo asumo y va a tener esta condición. Pero ¿qué pasa? Desde el 2017 para acá, ¿qué ha sucedido? Empezaron a hacerse más visibles los derechos de las personas mayores, y en lo concreto, el órgano que tiene la última palabra sobre los derechos, el Poder Judicial,
empezó a hacer referencia a la convención, a decir, bueno, en este caso hubo esta vulneración de derechos que tiene protección, siempre se alude a la Constitución, y luego sí, además de todo eso, está también este tratado. O sea, en la argumentación los jueces empezaron a hacer referencia a la convención, pero sin darle el peso que hoy va a tener por ser parte de la Constitución misma. O sea, es mucho más grave vulnerar un derecho que es parte de la Constitución a hacerlo cuando ese derecho está reconocido en una ley, en una legislación, en un instrumento de menor jerarquía. Entonces, la diferencia principal no la vemos tanto en la vida diaria, digamos, tan claramente como a la hora de resolver conflictos en donde hay derechos de las personas mayores que colisionan con derechos de otros grupos en situación de vulnerabilidad que sí tienen rango o tenían en ese momento rango constitucional. Por ejemplo, si hay un conflicto entre el derecho de una niña a alimentos, ¿no?, que es un derecho básico que además de estar en el Código Civil y Comercial está reconocido en la Constitución porque en la Constitución la Convención de la Niñez tiene jerarquía constitucional. Si está en juego este derecho, que está altamente protegido, versus el derecho de una persona mayor, por ejemplo, un abuelo o una abuela a quien le reclaman alimento, pero este abuelo o abuela cobra una jubilación mínima. Entonces, si le paga alimentos a ese nieto o nieta, esa misma persona se queda sin alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver un conflicto tan delicado, ¿no es cierto? ¿A quién protejo? Entonces, hasta ahora, desde el 2017 hasta antes del 9 de noviembre, los derechos de las personas mayores tenían una importancia menor que los derechos de la niñez, porque los derechos de la niñez están en la Constitución y los de las personas mayores no. Entonces, en caso de conflicto, cualquier juez, por estas cuestiones técnicas, iba a priorizar los derechos de la niñez, porque son derechos de mejor pedigrí, de mejor calidad, ¿no?, de mejor textura, de mejor protección. Pero ahora que se incluyó, digamos, se le dio rango constitucional a la Convención, ahora los jueces van a tener que pensar mucho mejor qué solución darle al caso, cómo hacer para componer un conflicto en donde ambos grupos tienen derechos de igual jerarquía. Y entonces va a haber que hacer una tarea mucho más minuciosa y va a haber que dar argumentos súper sólidos para decir que esta persona mayor no tiene derechos, digamos, frente a un grupo que está sumamente protegido como es la niñez. Digo la niñez porque ya hay en tribunales conflictos que se han planteado en donde se ha priorizado el interés superior de la niñez o de los niños y niñas porque es un tratado que tiene jerarquía constitucional desde el año 94. Claro. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, en eso es donde más impacto va a tener. Por otro lado, el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios tienen desde ahora una mayor carga de desarrollar y cumplir políticas públicas para personas mayores, porque digamos, ahora una persona vulnerada en sus derechos por falta de políticas puede litigar, ir contra el Estado por las razones que sean y llegar más fácilmente, agotada la vía nacional, a la Corte Interamericana por vulneración de un tratado que además es parte de la Constitución Nacional. No sé si Pregunto, soy clara. Isolina, ¿cómo Sí. estás? Te escuchaba con atención. Me parece que también hay que hacer como un trabajo, supongo que está previsto, ¿no?, de visibilizar esto en la gente, concientizarlo, porque además de la ley hay que empezar a, ¿no?, un trabajo así, de que todo el mundo sepa, de que se empiece a trabajar, no sé, quizás en las escuelas se me ocurría pensar. Por supuesto. Mira, la Convención tiene un artículo que es excelente, que es nuestra ley Micaela. Es el artículo 32, que tiene como título Toma de conciencia.
Entonces, ese artículo 32, reitero, es como la ley Micaela en cuanto al género, porque ahí dice que toda la sociedad, el Estado, todo el mundo, empezando por el Estado, estamos obligados a trabajar para erradicar prejuicios, infantilizaciones, pero además promover el acceso a la información sobre los derechos de las personas mayores. Entonces, si esto no sucede, evidentemente no solo estaremos violando un tratado, sino la propia Constitución ahora, con lo cual, pero además no vamos a permitir ese cambio de mentalidad. Entonces, muchas veces hemos discutido en el marco del Congreso de la Nación, cuando fui colaboradora de una senadora nacional, de Norma Durango, discutíamos con otros grupos, con otras, digamos, asesores, si era necesario hacer una ley que obliga a la promoción. En realidad, técnicamente no es necesario, porque ya en este artículo está establecido con todas las letras la necesidad de difundir los derechos con enfoque gerontológico. Entonces, ya está esa ley. Pero bueno, hay que trabajar, como lo hacen ahora ustedes, a través de los medios y sobre todo en las escuelas. Ahora, supongo que los ministerios de educación de las provincias, pero también de la nación, van a tener que tomar nota de esto y empezar a incluir contenidos mínimos en las currículas de la primaria y de la enseñanza media sobre los derechos de las personas mayores, porque hay un mandato constitucional para hacerlo así. Así que sí, yo creo que esto va a empezar a caminar más fuertemente, pero bueno, también hay que darle tiempo, ¿no es cierto? No se cambia la realidad de un momento para otro, sí, los prejuicios están muy arraigados y bueno. Isolina, si me permitís, Gladys, sí, hoy querría preguntarte lo siguiente. ¿Cómo colocás entonces a esta ley en la pirámide jurídica? ¿Y cuáles serían las violaciones, diríamos? ¿Cuál sería la conducta antijurídica? ¿Cómo calificarías de aquellos jueces que no la cumplen o que no le dan prioridad, como decías, al tener que dilucidar problemas jurídicos con relación a personas mayores y donde también estén comprometidos intereses de la niñez? Ahora la Convención está dentro de la Constitución, forma parte del bloque de constitucionalidad, está en la cúspide. Antes estaba fuera de la Constitución, en un escalón más abajo. Ahora está adentro. Con absoluta raigambre constitucional. Claro, con absoluta, está dentro del bloque de constitucionalidad. Autores como Sagüez, Manili, Amaya, constitucionalistas de renombre, ¿no es cierto? Todos ellos han estudiado mucho qué significa esto de incluir un tratado dentro de la Constitución. Y lo han llamado técnicamente a esto el bloque de constitucionalidad, que hace que, digamos, permite que la Constitución amplíe sus bases de derechos. Entonces aquí hay un proceso de ampliación de derechos dentro de la Constitución misma sin que haya necesidad de una reforma constitucional. Entonces es un mecanismo muy inteligente que establecieron los constituyentes en el 94 para que la Constitución se mantenga viva. Entonces, la inclusión. Entonces, ¿dónde está? Adentro de la Constitución. ¿Cuál es la conducta que se establece en caso de incumplimiento? Bueno, por empezar, es una conducta inconstitucional, lo que da lugar a la interposición bien clara de un recurso judicial de inconstitucionalidad. Uno puede decir ahora esta vulneración de derechos, afectar la igualdad y la no discriminación por vejez. Si a mí me excluyen porque soy vieja de algún derecho, de alguna actividad, de lo que sea, de alguna situación, vos esto no porque sos vieja, entonces están vulnerando un derecho que está en la Constitución. Exacto, a eso quería llegar justamente, ¿no? Que es directamente el recurso de inconstitucionalidad lo que tenemos que plantear. Es decir, lo que los abogados, yo no porque no ejerzo la profesión, tendrían que plantear en situaciones como esta. Gracias, Isolina, muy amable. Exacto. No, al contrario, porque hasta ahora, ¿qué veníamos haciendo? O ¿qué venían haciendo los que litigaban? Venían interponiendo un recurso de contraconvencionalidad. Claro. ¿Eso qué significaba? Decir, bueno, es contrario a la convención, pero
no podías decir es contrario a la Constitución, salvo que ese derecho sí empalme con un derecho que está en la Constitución. Entonces, pues, sí, no es constitucional porque además viola el artículo 15 de la igualdad o el artículo 14 de la Constitución. Claro. Bueno, pero tenías que hacer ese artilugio. Sí. Ahora no. Directamente el recurso en constitucionalidad. Claro. Perfecto. Es inconstitucional. Muchísimas gracias Entonces, por clarificar no, eso. Es muy claro. importante que todos, sobre todo los abogados que se ocupan de defender los derechos de las personas mayores, lo conozcan. Gracias, Isolina. Así es. Isolina. No, y además Sí. va a dar lugar a cambios legislativos importantes, porque si no, si hay una ley, por ejemplo, una ley que regula los geriátricos, que no contempla lo que dice el artículo 12 de la Convención de Personas Mayores, que regula los establecimientos de larga estadía, y viola algunos de los estándares que ahí están previstos, es inconstitucional esa ley. Claro. ¿Me comprenden? Entonces, van a tener que hacerse modificaciones en todos los órdenes. Isolina, la verdad que nos encantaría seguir hablando con vos, pero bueno, ya se nos terminó el tiempo de radio. Te propongo una próxima entrevista en un par de días para seguir profundizando esto que realmente, como vos bien decías, recién empieza, digamos, hay un largo camino por recorrer para que primero se vayan modificando cuestiones legales como acabas de mencionar y también para que las personas se apropien, las personas mayores se apropien de lo que establece la convención, que ahora es la ley 27.700, me parece, si es que no recuerdo mal, 27.700 No. es la nueva ley, ¿no es cierto?, que le da rango constitucional. Claro. Sí, si todo sale como han comentado ahí en el Congreso, va a tener como número, hay que esperar a que se publique en el boletín oficial, pero en principio parece que le asignaron ese número 27.700 al de la jerarquía constitucional. Claro, al de la jerarquía. Sí, hay que, bueno, con todo gusto nos volvemos a ver y seguimos charlando, pero hay acá un salto cualitativo que sobre todo va a beneficiar a los profesionales que defienden los derechos porque van a tener una mejor herramienta para litigar, y a los jueces porque van a tener una base mucho más contundente para decir esto es justo, esto es injusto, repare de tal manera porque si no, usted está violando la Constitución Nacional. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Isolina, por este tiempo, que tengas un hermoso domingo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias y cariño para ustedes, que disfruten este hermoso día.